From DLA Piper, this is the U.S. Latin America Panorama Podcast. This podcast series focuses on the latest developments across the Americas and globally, highlighting business, legal, and economic and political developments affecting businesses daily. This episode features Francisco Cerezo, partner and chair of the U.S. Latin America practice, and special guest Nuria Villanova. Welcome to another edition of the DLA Piper Latin America Panorama Podcast. We're thrilled that you're joining us again. Previous podcasts were terrifically well received. The prior one with Pablo Casado was a hit, a lot of great feedback. So we appreciate everyone joining us today. In a continuation of that, we're probably going to shift to Spanish, but we're going to start off just making the proper introductions in English. I'm really excited to have a friend and someone that I have immense respect for. I've been collaborating with her over the years, participated in an organization which she leads, which is Nuria Villanova. Nuria, who's based in Spain, is one of the leading entrepreneurs and business people in Spain. She invariably is ranked among the top 100 most influential women in Spain and business leaders in Europe. And she has a really interesting trajectory, which we're going to discuss today, because she is, on the one hand, a very successful entrepreneur who is the CEO of Atrevia, an important and market-leading communications and public affairs firm with operations in Europe. It started in Spain, but we'll learn more about it, but it's Spain, broader Europe, and the Americas. So that's one hat. So you could say that that's her day job. And somehow or other, then she's also then the founder and the executive director of CEAPI, the Consejo Empresarial para Alianza Iberoamericana, which is then this terrific business organization which puts together and just brings together some of the leading CEOs in Spain and in Latin America. And she's been at the helm of that organization, which she founded several years ago, and has just become a significant thought leader in the space. They're doing some really wonderful things. I've had the privilege of participating in some of CEAPI's events, and I couldn't think of anyone better to have on our podcast as a guest. Now, after summer vacation and wrapping up everyone's summer, August vacation, I couldn't think of anyone better than Nuria to talk about, one, her life story, but also get her thoughts on the connectivity between Spain, Iberian Peninsula, the Americas. There's so much going on. So again, we're privileged to have Nuria in the space. Nuria speaks great English, but for our audience for this podcast, we're going to shift to Spanish. It'll allow this podcast to probably be heard more widely in Latin America and in Spain. So we're going to shift to Spanish. But Nuria, welcome, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Thank you so much. It's a pleasure, Francisco. Encantada de estar con vosotros y aprovecho para agradecer la implicación de tu compañía en el último congreso del CEAPI, que nos permitió reunir a los mayores empresarios de Iberoamérica en Cartagena de Indias. Pues la verdad fue un privilegio, quedó fantástico el evento en Cartagena y sé que el año que viene, si no me equivoco, va a ser en Sevilla. Y así es que ya estaremos allá en Sevilla y nos entusiasma también poder participar en distintos eventos que ustedes tienen a través del año. Así es que nada, un gustazo nuevamente, Nuria, tenerte aquí con nosotros. Yo creo que muchos de los que quizás estarán escuchando o viendo el podcast quizás te conozcan, pero en todo caso, rebobinemos un poco. Me encantaría que nos cuentes un poco de tu trayectoria, los antecedentes. Y como comenté en la introducción, pues aquí tenemos mucha tela que cortar contigo, porque podríamos estar hablando 3 y 4 horas, podríamos hacer un podcast de 3, 4 horas sobre cuál fue tu visión respecto a Atrevia, cómo comenzaste Atrevia, qué exactamente están haciendo en Atrevia, los mercados en los cuales están operando, por qué esos mercados. O sea, podríamos estar hablando por horas sobre Atrevia y por lo mismo, ustedes han hecho, tú y tu equipo han hecho una excelente labor con CEAPI y podríamos tener otro podcast de 3 horas. Así es que como el podcast, como regla general, lo tratamos de mantener como unos 40 minutos. Vamos a tratar de meter lo más posible dentro de estos 40 minutos y me encantaría entonces que empecemos por Atrevia. Cuéntanos un poco sobre Atrevia. De lo que entiendo, hoy por hoy ya están en, no sé, más de 15 países, si no me equivoco, más de 600 empleados. Yo he estado en la oficina central de ustedes, impresionante, tremendas facilidades, un excelente equipo de trabajo, pero cuéntanos un poco de los antecedentes, cuándo lanzaste Atrevia. Nada, te cedo la palabra, cuéntanos un poco más de Atrevia y ahí seguimos. Bueno, he tenido el privilegio de vivir la evolución de la comunicación y como mi pasión es sin duda el conocimiento y además las personas, pues he tenido la oportunidad de empezar en comunicación como empresaria muy joven, a los 23 años, cuando era el inicio también del sector en España. Además,
la oportunidad de vivir la tremenda transformación. A mí no cabe duda, ¿no?, que con la inteligencia artificial, las redes sociales, las fake news, la comunicación no es lo que era, pero ya viene cambiando desde hace muchos años, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que no se podía hacer comunicación sin abordar también el tema de public affairs, de las relaciones con los gobiernos y los partidos políticos, pues no podíamos acompañar a las compañías, que no podíamos hacerlo sin trabajar los temas de propósito, reputación y impacto en la sociedad, compromisos de sostenibilidad de la compañía, que no podíamos hacerlo sin entender bien los temas de investigación social, de audiencias, de entender los cambios en la sociedad. Estamos en un momento tremendo de cambios. Las empresas necesitan pulsar qué está ocurriendo y sin poder manejar, por ejemplo, los temas de cultura, comunicación interna y employer branding. Entonces, han sido muchos años, desde los 23, pero terriblemente apasionantes, ¿no? Porque para alguien que adora y abraza el cambio, que no lo ve con miedo, sino con pasión, desde luego este era mi terreno. Empecé antes, a los 23 ya tenía pues 5 años de experiencia. Empecé trabajando a los 18 en el diario El País, que ya apuntaba a que lo nuestro era el mundo iberoamericano, porque el medio estaba ya muy presente en América Latina, y durante 5 años trabajo en medios y por supuesto la universidad para empezar después esta carrera de acompañar a las compañías en retos en un mundo apasionante y cada vez más complejo. Bueno, comenzaste en España, obviamente arrancaste inicialmente en España, tenías una visión de comenzar en España. Cuéntanos un poco de esa transición. Cuando lanzaste Atrevia era netamente con un enfoque español, supongo, ¿no? En lo que arrancabas y desarrollabas tu base de clientes. Si nos puedes contar un poco esa transición, lo que supongo que cuando abriste el taller inicialmente era una base de clientes, que aunque estabas trabajando que estaba en España, y cómo entonces fuiste transicionando a otros mercados y cómo seleccionaste esos mercados a los cuales entraste. Sí, yo creo que la clave, yo siempre digo que la clave de la comunicación es la escucha. Esa es la clave del acierto. Las empresas que aciertan son las que saben entender qué quiere el cliente, qué quiere la sociedad. Y yo creo que nosotros hemos seguido los cambios en el mundo. España empezó a integrarse cada vez más con Portugal, por lo tanto estamos en Portugal. Las decisiones en España en el ámbito de Public Affairs no se toman sin tener en cuenta Bruselas, por lo tanto Bruselas es una de nuestras oficinas importantes porque todos nuestros clientes en Iberia, pero también en América, dependen de Bruselas. No puedes exportar, no puedes adquirir una compañía, no puedes tomar decisiones de inversión importantes en Europa si no entiendes la legislación de Bruselas, la que hay y la que viene. Y después también vivimos en los inicios de Atrevia los grandes desembarcos de las empresas españolas en América Latina. Entonces seguimos la corriente y también lo estamos haciendo ahora en relación inversa, porque estamos en el momento en que las relaciones de inversión ya no son solo unidireccionales, España, América Latina, sino que ya estamos en un mundo en red y estamos acompañando también a las mayores empresas de América en su inversión en España, que normalmente no pretende quedarse en España, sino ser un puente hacia otros mercados como Europa, África o Asia. Estamos ahora en un momento tremendamente interesante en esto porque se están incorporando nuevos países al juego y deberíamos aprovecharlo porque eso puede reforzar muchísimo nuestras compañías, nuestras economías y por lo tanto tener un impacto en la sociedad. Muy pendientes, muy en contacto con las economías del Middle East que han hecho ya inversiones muy importantes en España, que las están haciendo también en América y otros mercados europeos que están redescubriendo América, como es el caso de Italia, de Francia,
de Alemania, de Inglaterra o de otros entornos. Yo señalaría con interés, por ejemplo, India, Filipinas y Japón. Bueno, entonces no me sorprendería que en algunos años ya también estés en la India y en Filipinas y en Japón, pero cuando entraste en América Latina, ¿cuál fue el primer mercado que Atrevia plantó bandera propiamente en América Latina? Bueno, el mercado que se considera más difícil en América Latina por su tamaño, por su regulación, por sus especificidades, por el idioma incluso, es Brasil. Entonces, yo creo que por lo que hemos hablado se nota ya que nos gustan los retos. Entonces, por supuesto, nuestra primera oficina en América Latina fue en Sao Paulo y a partir de aquí aceleramos el proceso que nos ha permitido ahora estar ya en 15 países. No todos con la misma dimensión, pero con equipos ya muy relevantes en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y más pequeños de apoyo en el resto de países. Y efectivamente, ¿entiendes un futuro en el que Atrevia tendrá oficinas quizás en la India o en Asia, en otras partes de Asia, el Medio Oriente? ¿Contemplas que eso se vislumbra en el futuro cercano? Estamos teniendo ya no oficinas, sino contactos muy regulares y personas que nos ayudan a hacer el puente, ¿no? Creo que en este momento no se trata tanto de tener oficinas, porque nuestro objetivo no es atender el mercado de la India en India, sino ser un puente de la India hacia España y América Latina. Digo la India como ejemplo de cualquier otro de los que hemos mencionado, ¿no? Entonces empezamos a tener ya equipos trabajando en Alemania y en otros países, pero siempre con ese objetivo, ¿no? Algo que yo encontré interesante cuando visité las oficinas de Atrevia es el énfasis que ustedes le han dado a la cultura, valores y principios de la firma en sí, ¿no? Y una de las cosas que estuvimos también hablando brevemente en un almuerzo que tuvimos, a nivel generacional, ¿cómo manejas eso, no? O sea, porque ustedes cuentan, particularmente en este nuevo mundo que estamos, con redes sociales, es un componente importante, todo el mundo digital, ustedes cuentan con un equipo importante, muy talentoso, pero más joven, un poco más joven que tú y yo, ¿no? Entonces hay también ese tema generacional y entonces, pues, si nos puedes hablar un poco más de cómo tú te has enfocado mucho en cultura, valores, principios de la empresa, pero manejando el que trabaja en una empresa entonces que no es solamente multigeneracional, múltiples países también. Entonces, como las cosas se hacen, lo que hace alguien de 25 años en Madrid es muy distinto a lo que hace alguien de 50 años en México, que es distinto a lo que hace alguien, no sé, de 35 en Brasil, ¿no? Entonces, tú estás de malabarista un poco, pero has logrado integrarlo de un modo bastante armonioso. Entonces, si nos puedes contar un poco del énfasis que ustedes le han dado y cuál tú entiendes que fueron los retos y cómo lograron ser tan exitosos e integrar esa cultura a nivel de distintas oficinas y distintas generaciones. Para nosotros el tema de cultura, de valores, de comunicación interna es una obsesión. Yo creo que porque vimos la necesidad de las empresas que salían a otros países, tú puedes tener sistemas de control, mucho más ahora, ¿no? Puedes tener a alguien teletrabajando y medir si lleva mucho rato no pulsando una tecla o si casualmente pulsa todo el rato la misma mientras está viendo la tele, ¿no? El sistema de control cada vez es más fácil, pero hoy no necesitamos controlar, necesitamos inspirar, necesitamos involucrar, necesitamos, como dicen los colombianos, convertir a nuestros equipos en dolientes, en gente que le pone el alma a los proyectos. Y para eso es necesario tener una sola cultura. Las empresas cada vez sufren más riesgos. Antes una empresa hablaba de que había tenido hace 15 años una crisis de comunicación con un problema muy grave. Hoy las empresas tienen crisis todos los días. Un empleado que se queja en redes sociales, alguien que les demanda en un país. Vivimos en un mundo enfadado donde suceden muchas cosas, ¿no? Y necesitamos garantizar que nuestro equipo tiene una cultura, que la manera en que va a reaccionar ante un cliente, ante un proveedor, en su relación con alguien del gobierno, cumple nuestros valores, cumple nuestro código ético y cada una de nuestras personas somos nosotros, o sea, somos uno, ¿no? Entonces la cultura se convierte
en una herramienta imprescindible para la gestión. Se convierte en un mundo donde es verdad que hay gente en el desempleo, pero hay una lucha tremenda por el talento en todos los países. Tenemos que ser capaces de atraer. Y de nuevo la cultura, los valores, el employer branding son imprescindibles. Las empresas de tecnología, lo que les frena en el crecimiento es su capacidad de atraer y retener clientes, porque se enfrentan a mercados de un potencial casi infinito, pero necesitan atraer y retener talento, ¿no? Entonces, para nosotros, la cultura, la comunicación interna, los valores, el propósito, han sido desde hace muchos años, cuando las empresas de comunicación consideraban que esto era algo secundario que debían hacer los de recursos humanos, ha sido uno de nuestros drivers y hemos tenido la suerte de acompañar a varias multinacionales a hacer sus proyectos a nivel global, ¿no? Pero ahora además nos enfrentamos, lo has hecho muy bien, Francisco, a ese reto generacional. Y ese es un reto que nos obsesiona, porque muchas empresas lo ven como un problema, y es verdad, lo es. ¿Cómo integro a generaciones nuevas que les preocupan cosas diferentes, que les interesan cosas diferentes y que les mueven cosas diferentes, que pueden estar en tu empresa físicamente, pero emocionalmente estar muy lejos? Y si son talentosos, tardan en nada en cambiarse e ir a otra compañía, ¿no? Esto nos ha llevado a hacer muchos estudios sobre las diferencias generacionales y apostarle a estas diferencias en lo que nos pueden aportar. Por ejemplo, yo creo que fuimos la primera empresa que investigó en Iberoamérica sobre la generación Z, y les veíamos pues ese reto, ¿no? De que ya no les interesaba lo mismo, no buscaban un trabajo para toda la vida, no creían que el organigrama significaba que debías admirar al que está arriba si no se lo ganaba, o incluso creerte lo que te decía, que tenían sus maneras diferentes de crear, de informarse, de crear sus opiniones, pero por otro lado tenían una capacidad, como yo decía, de ver cosas que los que ya no eran generación Z o no éramos generación Z ni siquiera veíamos, ¿no? Las generaciones a veces se convierten en aquello que te hace que no puedas mirar hacia abajo y ver todo ese universo de oportunidades. Entonces, nosotros vemos oportunidades en esa integración generacional con los más jóvenes, también con los más mayores. En muchos países se ha descuidado ese talento adulto que tiene la posibilidad de hacer una segunda carrera, de reinventarse y de aportar de manera muy diferente a las empresas. Yo creo que el reto de las compañías es, nunca van a poder tener a los mejores, pero sacar lo mejor de aquellas personas que tenemos. Y ahí la cultura, la comunicación se convierten en elementos clave, pero que hay que trabajarlos mucho. Llevamos ya, yo creo, los últimos 2 años es imposible tener una conversación, ciertamente el último año, sin tocar sobre inteligencia artificial, así es que no puedo desaprovechar esta oportunidad, escuchar tu pensar respecto a cuáles son los retos, pero las oportunidades. Nosotros entendemos que inteligencia artificial, obviamente todos sabemos que presenta unos retos, incluso nosotros hicimos un podcast muy interesante enfocado en inteligencia artificial con América Latina, y obviamente hay una serie de temas que asustan un poco del potencial para las cosas en lo negativo, pero también tiene un potencial en lo positivo extraordinario. Tú, como asesora, con tu sombrero de Atrevia, ¿cómo has manejado la inteligencia artificial tanto a nivel Atrevia como para el beneficio de tus clientes? ¿Cómo estás viendo los retos y las oportunidades en el mundo de inteligencia artificial? Yo creo que lo que nos tiene que asustar desde la óptica de empresas de la inteligencia artificial es no ser los primeros en lanzarnos a abrazarla. Yo creo que ese debe ser el verdadero miedo, no el miedo a lo que se puede perder, a lo que puede cambiar. El miedo es llegar tarde a la inteligencia artificial desde la óptica de las empresas. Nosotros lo hemos incorporado a todo, o sea, una parte de la producción audiovisual, digital, creativa, de contenidos,
de investigación la estamos haciendo utilizando lo mejor de la inteligencia artificial, y además la inteligencia artificial hoy tiene gancho. Nos acabas de comentar, Francisco, que no hay un podcast sin que se hable de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no convertirla en una parte de la conversación? O sea, convertir la propia inteligencia artificial en aquello que nos permite hacer de base un spot creativo, un diálogo con clientes, un proyecto de colaboración, etcétera. Por supuesto, como sociedad tenemos retos, ¿no?, de que la inteligencia artificial se vaya desarrollando dentro de unos parámetros que respeten aquello en lo que creemos, en la libertad, en la democracia, en la lucha contra los fake news, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que haber, como siempre, una colaboración entre las empresas y la administración y el regulador para ir acompañando este proceso, ¿no? En Europa tenemos una ventaja, y es que este es un tema que preocupa, y también tenemos una desventaja, que en Europa todo lo que preocupa se regula, y a veces se regula tanto que acaba convirtiéndose en algo que nos hace ir más despacio de lo que hacen otras regiones en el mundo, ¿no? Desde luego yo lo veo como una oportunidad para nuestra compañía, no hay duda, lo está siendo para nuestros clientes. La clave es ser el primero de la clase, no el último, no estar mirando, pensando, debatiendo, pero sin actuar. Y como empresas dentro de la sociedad tenemos que participar en un diálogo sobre todo lo que puede tener de impacto más difícil, ¿no? Bueno, como te comenté, tenemos tanta tela que cortar y podríamos estar horas hablando de Atrevia, y quiero pasar pronto a CEAPI, pero una de las preguntas que sí te quería hacer y comentar respecto a Atrevia: distintas firmas, unas optan por estar en un carril o un nicho muy particular, enfocarse en clientes de cierta industria, de cierto sector, ¿no? Con clientes de servicios financieros, por decir, o telecomunicaciones. El modelo que tú estableciste o que has establecido para Atrevia tiene un enfoque, es más agnóstico y trabaja con clientes en diversas industrias, tiene un énfasis principal geográfico, de industria, de sector. Cuéntanos un poco en términos de la estrategia, de cómo desarrollaron la base de clientes de ustedes. Primero, no somos nada agnósticos, o sea, somos una empresa de verdad muy comprometida en aquello en lo que creemos, ¿no? Y tenemos banderas. Yo creo que las empresas tienen que tener banderas, incluso cuando esas banderas hagan que a lo mejor dejas a alguien fuera, porque no todo el mundo le gustan tus banderas, ¿no? Pero nosotros tenemos una bandera con el impacto en la sociedad. Tenemos una bandera compromiso con Iberoamérica como compañía. No solo es donde desarrollamos los servicios, creemos que tenemos que echar una mano porque hay una oportunidad enorme, y si no se aprovecha, hay una gran parte de la sociedad, que la sociedad súper comprometidos con el tema generacional. Como tú bien decías, hacemos estudios, intentamos concienciar, cómo no, con la mujer, porque en mi caso, que empecé desde cero, he podido ver el reto no solo en España, sino en muchos países que tiene el mundo de la mujer en el entorno empresarial. O sea, nada de agnósticos. En lo que respecta a sectores, tampoco somos agnósticos. O sea, cuando tú trabajas en un sector como el de la salud, en un sector como el de energía y minería, en un sector como el de finanzas, en tecnología, en alimentación y consumo o en turismo, que son nuestros sectores clave, el conocimiento te da una ventaja competitiva tremenda. Y te da una ventaja competitiva tremenda porque da igual que hagas marketing, que hagas sostenibilidad, que si hagas public affairs, tienes que entender qué es lo que está moviendo al sector y cuáles son las claves. Entonces creemos en los sectores. Pero precisamente por esto que acabo de decir, que tienes que conocer los claves, también pensamos que el mundo es demasiado complejo como para optar por soluciones sencillas. Cuando hoy tenemos un problema, por ejemplo, con una compañía del sector energético y nos dicen, tenemos un problema con la administración, no nos dan la aprobación para un nuevo parque eólico, ¿no? Y empezamos
a mirar con ellos, normalmente la conclusión es: no tienes un problema con la administración, tienes un problema con la opinión pública, que está en contra, y no le puedes pedir a los políticos que te aprueben un proyecto que va a ser ventajoso económicamente para el país si todos los fines de semana los microempresarios de la zona le cortan la carretera. Tienes que tener capacidad de investigación, de escucha, tienes que tener capacidad de trabajo social, de mesas de co-creación, de sentarte a escuchar, a hablar y a negociar con esas personas. Tienes que presentarles un proyecto social y sostenible que sea creíble. Tienes que influir después en trasladar esa idea de acuerdo y ese potencial positivo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Tienes que poder usar muchas veces campañas creativas y solo después la parte de Public Affairs. Si fuéramos una empresa que solo conoce un ámbito, la comunicación de crisis, Public Affairs, sostenibilidad, nos empeñaríamos a dar soluciones incompletas a problemas complejos, ¿no? Claro. Por eso hemos hecho el esfuerzo de integrar en una misma compañía economistas, sociólogos, psicólogos, analistas de datos, creativos, para poder entender y de verdad. O sea, yo creo que las empresas hoy, y por lo que conozco de vuestra firma tenéis esa misma obsesión, nos tenemos que enfocar en cuáles son los resultados, qué impacto dejamos, cómo hemos cambiado la vida de una empresa, la vida de sus clientes, la vida de su entorno social, ¿no? Y ese tiene que ser el objetivo al que llegas utilizando diferentes espacios de conocimiento y diferentes equipos. No todo el mundo puede hacer lo mismo, ¿no? Totalmente. Amén. Bueno, pues el tiempo nos traiciona, así es que tenemos que cambiar a CEAPI porque si no se nos van un par de horas más hablando a Atrevia. Como digo, hay tanta tela que cortar, es fascinante lo que han logrado hacer y lo que viene todavía para Atrevia, así que enhorabuena a todo lo que han logrado. Me gustaría cambiar a CEAPI, que yo también he tenido la oportunidad de ver y participar en alguno de los eventos de CEAPI, asociación que tú fundaste y que se está convirtiendo en un referente en todo lo que es vínculos y conectividad entre Península Ibérica y América Latina, las Américas en general, no solamente América Latina, Estados Unidos también. Así es que me gustaría, pues, cuéntanos un poco de los comienzos, de dónde sale la idea de CEAPI, cuéntanos un poco de dónde, cómo nace CEAPI. Quizá voy a hacer la transición a los dos temas con la frase de un senior advisor de Atrevia que trabaja con nuestros clientes y que es una de las personas que más sabe de inteligencia en nuestra región. Fue el director del CNI, es el general Félix Sanz Roldán, ¿no? Él dice que hoy, afortunada o desafortunadamente, la geoestrategia dicta muchos aspectos de la economía. Ya no puedes entender la economía, no puedes entender la energía, hay las empresas, si no entiendes cómo afecta la geoestrategia al precio de la energía, a los flujos de comercio, etcétera. Entonces, yo creo que eso es una realidad y en ese mundo que se está estableciendo por bloques, con intereses que se mueven y que está en plena evolución, yo lo comparo con cuando el mundo se dividió y pasamos de ese gran continente a los continentes que hoy conocemos. Se está estableciendo cuáles son los nuevos grupos de poder. Se habla del sur global, se habla de los aliados de Estados Unidos. Bueno, hay diferentes definiciones, pero hay la posibilidad todavía de elegir porque no está conformado. Yo creo que en ese momento Iberoamérica tiene la oportunidad de unir fuerzas. América Latina, acabamos de ver los últimos datos de crecimiento, está teniendo un crecimiento demasiado bajo, no está creciendo lo suficiente. Encabeza el ranking muy en positivo República Dominicana, con un 5.4% de crecimiento, pero la mayoría de los países están por debajo del 3%. Eso no nos lo podemos permitir por dos cosas. Uno,
porque afecta en negativo a una gran masa de la población que todavía está en niveles de pobreza y quiere salir de ella y tiene derecho a salir de esa situación. Y dos, porque la geoestrategia está ayudando. O sea, en ese momento de alianzas, Europa, a la que se ha cortado la relación que, por ejemplo, privilegiada tenía Alemania con Rusia, que se le está pidiendo que se posicione, cuáles son sus aliados. Europa dice, aquí si yo quiero ser alguien, me convendría tener alianzas estratégicas con América Latina. La India, que está en competición con China y que está en una carrera de crecimiento, bueno, en este mundo de sur global nada, yo quiero tener mis políticas de aliados. El Middle East, que está en transformación, no quiero que en el futuro mi economía dependa solo del petróleo, está buscando posicionamientos estratégicos. O sea, estamos en un momento perfecto para que sucedan cosas. Es verdad que el COVID no ha ayudado, que la inquietud social que ha despertado después el post-COVID no ha ayudado y que algunos movimientos políticos no están consiguiendo la confianza del mundo empresarial. Es tremendo que en muchos países se ha mantenido más la inversión extranjera que la inversión de los propios empresarios. Hay cada vez más empresarios que no creen en su país y que invierten en otros porque les falta creencia en su propio país. Entonces yo creo que el CEAPI, que nació hace 10 años, está en un momento de oportunidad tremendo, en un momento de aliar a los grandes empresarios con un propósito común. No dejemos pasar la oportunidad de Iberoamérica porque existe, y ante esa desconfianza, cuidado, que es una desconfianza mundial, porque a cualquier empresario de cualquier país del mundo, incluyo Europa, por ejemplo, le pregunta su nivel de confianza con sus sistemas políticos y te dirá que así. En España decimos que en todas partes cuecen habas, ¿no? Pero estamos en un momento de unirnos con base a nuestro conocimiento de los países, a nuestras relaciones, a nuestra visión estratégica, para juntos hacer cada vez más proyectos que engloben los diferentes países. Es el momento de las inversiones multi-iberoamericanas. Es el momento de tener un diálogo con todos los gobiernos para que vean que los grandes aliados para los cambios que necesitan hacer en sus países son los empresarios y el conseguir la confianza, ¿no? Y es el momento también para que las empresas articulen un mensaje de que las convierta en lo que son, que es los grandes aliados del cambio y los grandes aliados del progreso en sus países. Yo creo que las cosas, cuando es el momento, funcionan, y en el CEAPI hemos tenido la suerte de tener hoy 300 grandes empresarios de todos y cada uno de los países de América Latina que creen en que ese es el momento. Por otro lado, en esta situación, como decía, es importante el diálogo social, que para nosotros dedicamos mucho tiempo a través de los estudios, a través de los planes de impacto de las empresas. Es importante el diálogo con los gobiernos, también le dedicamos muchísimo tiempo. Ahora estaremos en la Semana de Naciones Unidas haciendo encuentros con diferentes presidentes, por ejemplo, pero el otro gran reto es el diálogo generacional. No me refiero generacional como hablábamos antes respecto a los empleados de una compañía, sino en las familias. La economía de Latinoamérica a veces en un 90% depende, entre 80 depende del país, 90 depende de empresas que son familiares. Entonces es una gran oportunidad unir a las empresas familiares para poder afrontar mucho mejor estos retos generacionales que de nuevo se convierten en oportunidades. Son familias que ya han crecido con muchos más, tercera generación, muchas más personas que casi todas se han formado fuera del país,
han tenido experiencias en otros países del mundo y que pueden aportar de manera diferente muchísimo a la transformación de lo que antes era una empresa y que ahora acostumbran a ser conglomerados de empresas de diferentes sectores en diferentes países y family office que toman también inversiones financieras, no solo de gestión en compañías. Y esa es otra de las grandes obsesiones del CEAPI, el mundo de la empresa general familiar y lo que nosotros llamamos el Next-Gen, los jóvenes de estas familias. Una de las cosas que yo encuentro interesante de CEAPI, cuando se habla de vínculos entre Península Ibérica y América Latina, tradicionalmente, históricamente, si te dejas llevar por las últimas décadas, siempre era enfocándose en las grandes empresas españolas, los grandes bancos españoles, las grandes empresas de infraestructura y las operaciones que estaban llevando en las Américas, ¿no? Eso era lo que dominaba la narrativa de lo que era vínculo iberoamericano, era esencialmente eso en décadas pasadas. Una de las cosas que yo encuentro interesante de CEAPI es que precisamente eso que tú dices, estos grupos empresariales, estos que son, en una lectura final, grupos familiares, son privately held, son compañías de familias ya entrando en múltiples generaciones. Yo llevo diciendo por mucho tiempo que en América Latina cada vez más y más la actividad se ha visto en lo que yo al menos me enfoco, que es inversión transfronteriza. Uno ha visto estos grupos creciendo en su mercado nacional, teniendo entonces que irse un poco ya regional, ¿no? Quizás veías un grupo en República Dominicana y después el resto de Caribe, ya después Centroamérica, después el resto de América Latina, Estados Unidos, o ves grupos que empezaban en Costa Rica y después iban entonces a El Salvador, a Guatemala, etcétera, y han ido diversificando riesgo país, riesgo sector, han ido creciendo dramáticamente, pero ese crecimiento que en décadas pasadas era principalmente, se quedaba en Centroamérica o se quedaba en Caribe o fue ya regionalizándose a nivel de toda América Latina, pero muchas se han ido global a Estados Unidos ciertamente, pero estamos viendo cada vez más entonces la inversión en la otra dirección también. Ya no es solamente, la conversación no es solamente ahora las grandes empresas españolas que entrando a América Latina, sino precisamente grupos importantes latinoamericanos diversificándose y entrando, haciendo unas operaciones muy interesantes en Península Ibérica, en España en particular, ¿no? Entonces, me encantaría que nos cuentes un poco más de lo que estás viendo tú en España. O sea, a mí, sabes que viajo a Madrid con cierta frecuencia, tengo buenos amigos, buenos clientes, hago buen negocio allá, pero España está ahora en un momento que yo no lo había visto nunca. Yo viví en Madrid a mediados de los 90, conozco Madrid desde niño, llevo décadas yendo a Madrid y no había visto a Madrid en un punto como el que está ahora. Bueno, España en general, pero ciertamente Madrid. Y creo que en parte responde a todos estos grupos latinoamericanos, en parte al menos, que están haciendo hincapié de invertir en España, ¿no? Entonces me encantaría escuchar tu perspectiva, cómo estás viendo ese sector, porque es algo que no se veía hace 10, 15, 20 años atrás. Sí, bueno, como bien has dicho, ya no es noticia que América está invirtiendo en España, eso ya se sabe que México ha estado a ser en los últimos años el cuarto inversor, pero no solo México. Una familia chilena acaba de anunciar una inversión de 400 millones solo en el sector inmobiliario en España. Las empresas peruanas han entrado en sectores de lo más diverso, consumo, restauración, alimentación animal, etcétera. Colombia está cada vez más presente en nuestro país, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que yo creo que es importante es, y tuve la oportunidad de comentarlo en el evento que hiciste sobre inversión en España iberoamericana en Madrid, el evento que organizaste, es que para mí estamos en la primera ola de un tsunami. O sea, no es que ha llegado el punto álgido, sino que esto va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Por diferentes motivos. El family office de una compañía brasileña muy importante me decía, nosotros tenemos claro que en el mundo actual hay que diversificar. 1/3 de nuestro dinero nos lo jugamos en América Latina, 1/3 nos lo jugamos en Estados Unidos y 1/3 nos lo jugamos en Europa. Hay que diversificar. Eso ya está entrando en el ADN de los grandes grupos, ¿no? El otro aspecto es lo que llaman moneda dura. Queremos tener dinero o inversiones en moneda dura. Y no solo el dólar es moneda dura, también el euro es moneda dura. Otro aspecto
es que invertir en empresas en España, como comentaba antes, y estamos viendo en Atrevia, en el acompañamiento que estamos haciendo en comunicación, relaciones con gobierno, corporativas, etcétera, no es invertir en España para quedarte en España. Si inviertes en casos reales, invertir en una constructora de infraestructuras en España es, a partir de ese momento, poder ganar clientes, grandes proyectos en Estados Unidos, porque el currículum que tienen estas compañías españolas y los equipos humanos, que es clave para ganar nuevos concursos, te permite ganar proyectos en Estados Unidos o Australia. Ojo, Australia, mercado emergente muy importante. Inversión de otra compañía, 2 compañías mexicanas en sector de restauración. Una está ahora creciendo en Francia, en el resto de países europeos, y la otra está creciendo en Nueva Zelanda y Australia. Inversión de una empresa chilena en España, en el sector de la alimentación. Están creciendo en África, porque es que África está en el mismo uso horario y estamos pegaditos, estamos al lado de África, ¿no? Entonces es un invertir como una plataforma, una palanca, un trampolín para ese crecimiento global que necesitamos. Otro aspecto, y tú lo conoces muy bien, es jurídico. Hay compañías que están estableciendo aquí su headquarter y vienen aquí a tener sus consejos directivos, sus juntas anuales, porque eso les da el marco jurídico de ser una empresa europea para sus inversiones y también aspectos fiscales. España es el país que tiene más convenios de doble imposición, ¿no? Y hay 2 factores más o 3 que yo tendría muy en cuenta. 1, España está educando a las élites de América Latina. No hay más que irse al IE. Quien viva en América Latina, en el mundo empresarial, y me diga que no tiene a sus hijos o a hijos de amigos estudiando en el IE en España, no me lo creo. Y si no están en el IE, están en el IES. Y si no, están en ESIC o en cualquiera de las universidades o haciendo MBAs en España. Eso está dando lugar a una generación de jóvenes, los que hablábamos antes, que salen de allí y se quedan a tener su primer trabajo en España. Están teniendo un conocimiento de ese mercado, están haciendo en vivo y en directo un estudio de mercado del país que acaba en emprendimientos o en inversiones. Primer motivo. Segundo, el efecto contagio. Cuando empiezas a conocer las inversiones en España, afortunadamente, en la mayoría de los casos han ido bien. Entonces, cuando tienes un amigo que ha invertido y le ha ido bien, y otro que también, y un tercero que también, pues el efecto contagio existe y se está dando. Y un tercer factor que no es banal es si tengo que atender a los negocios, donde no me importaría vivir unos días de mi vida al año. Y de repente aparece en un letrero luminoso Madrid. Me encantaría tener que viajar a Madrid por trabajo, porque ya lo estoy haciendo para ir a restaurantes, para ir a museos, para disfrutar de la vida. Entonces, pues tú vas a elegir, esa es la base que me gustaría tener fuera de nuestro país. Por eso veo una aceleración de las inversiones. Creo que estamos en el principio de algo que va a seguir creciendo. Pues Nuria, yo te aplaudo lo que estás haciendo con CEAPI porque lo que han logrado hacer en estos últimos 10 años es una voz importante en todo lo que es la conectividad, ese puente entre Península Ibérica y las Américas en general, no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos, me consta. Y es importante porque el enfoque no es solamente en hacer negocios, sino lo que también en inglés decimos you could do well by doing good. La responsabilidad social, lo he visto en las distintas conferencias que he participado ustedes, así es que la misión, los principios, los valores de CEAPI a mí me parecen excepcional porque no es solamente enfocado, a pesar de que es un enfoque empresarial, es por el bien del colectivo, de las comunidades en América Latina, en Europa, las Américas en general. Así es que te aplaudo y te celebro lo que has logrado hacer con CEAPI y lo que viene. Ya el tiempo nos traiciona, pues nos pasamos del tiempo, pero tenemos un minuto más. Me encantaría darte la última palabra, algo que quieras compartir respecto a tu visión del porvenir en CEAPI, cualquier cosa que quieras comentar. Te cedo la palabra ahora que estamos cerrando ya nuestro podcast. Cuéntame. Bueno, pues que necesitamos, el proyecto de CEAPI se basa
en reunir buena gente que sea capaz de entender que los proyectos comunes aportan a los proyectos individuales. Una vez entran, se decía que nos ocupábamos mucho del tema de familia, de Next Generation, de las empresas familiares, aunque no todos nuestros socios son empresas familiares, muchas están listadas en bolsa, ¿no? Pero hay un concepto de gran familia con un objetivo común, tú lo has dicho bien, Francisco, que es hacer las cosas bien, tener impacto y con ello también crecer. Y abiertos a sumar en quien crea que Iberoamérica es una oportunidad y que hay que aprovecharla y que debemos aprovecharla por nosotros, por la herencia de nuestros padres, lo que han construido hasta ahora, por el legado que queremos dejar a nuestros hijos, también porque la región se lo merece. Genial. Bueno, pues no hay más palabras. Nuria, líder empresarial importante en España, en las Américas, Atrevia, CEAPI y muchas cosas más. Te agradecemos tu tiempo, que hayas compartido este espacio. Gracias, amigas, por estar con nosotros y gracias a todos nuestros escuchas del podcast y los que nos ven. Nos veremos en la próxima y gracias nuevamente, Nuria. Gracias y felicidades por la labor que estás haciendo. Gracias, Nuria. Thank you for joining us and listening to DLA Piper's U.S. Latin America Panorama podcast. Please be sure to visit and follow us on LinkedIn under DLA Piper in Latin America and via dlapiper.com. If you have topics or speakers you'd like to suggest, please reach out to us at dlapiper.americas@dlapiper.com. Thank you for your interest. All information, content, and materials contained in this podcast are for general informational purposes only. This podcast is intended to be a general overview of the subjects discussed and does not create a lawyer-client relationship. Statements and opinions are those of the individual speakers and participants and do not necessarily reflect the policies or opinions of DLA Piper LLP US. The information contained in this podcast is not and should not be used as a substitute for legal advice. No listener should act or refrain from acting with respect to any particular legal matter on the basis of this podcast without first seeking legal advice from counsel in the relevant jurisdiction. This podcast may qualify as lawyer advertising, requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. DLA Piper LLP US accepts no responsibility for any actions taken or not taken as a result of this podcast.